En este video vamos a analizar las estructuras de sección activa. Las estructuras de sección activa son estructuras que trabajan con esfuerzos de flexión. Lo que vamos a tratar de hacer es como compararlas con las estructuras que están sometidas a esfuerzos axiales, que son las que hemos visto al momento. Hasta el momento hemos visto cosas asociadas, por ejemplo, al esfuerzo de tracción. En el esfuerzo de tracción ya vimos que teníamos una probeta, teníamos un material, ese material se sometía a unas cargas y finalmente esas cargas generaban una deformación, y esa deformación iba a depender de una cosa que llamamos el módulo de elasticidad o módulo de Young del material, ¿cierto? Y eso lo vimos y ya sabíamos que eso tiene diferentes fenómenos. Un fenómeno pues es el derivado del módulo de Young, que es precisamente pues el que se deforme, pero también hay otro que es el fenómeno derivado del fenómeno de Poisson, y que supone pues también el módulo con el mismo nombre, en el que pues cuando yo jalo este elemento, pues al alargamiento pues corresponde digamos un adelgazamiento transversal, y cuando yo hago lo contrario, que es como comprimir la materia, pues la materia pues trata de engordarse en la mitad. Entonces también eso es otro elemento que vamos a ver más adelante. También vimos en la tracción, pues sabemos que los elementos son como cables, o por ejemplo en este caso un elemento de madera, pues son elementos que pueden fallar. Obviamente pues fallan a partir de sus fibras, porque pues ese es el comportamiento normal, y que sabemos también que además desde el punto de vista del comportamiento, sabemos que hay materiales que tienen una descripción similar a la que ustedes ven acá, en la que tenemos una gráfica de esfuerzo versus deformación, en donde vemos que hay una parte en la cual el material, mientras se le está aplicando una carga, tiene una deformación proporcional geométrica. O sea, en la medida que va aumentando el esfuerzo, la deformación es proporcional. Hay un punto donde el material fluye, que se llama el punto de fluencia, ¿cierto? Y luego, a partir de ese punto de fluencia o límite elástico, que es el sitio donde efectivamente yo estoy haciendo la carga, y la carga, cuando yo la retiro, el material recupera su forma original. Después aparece esta parte que se llama el rango plástico, que es donde efectivamente el material va a seguir resistiendo, o sea, puedo seguir aumentando el esfuerzo, pero la deformación va a seguir aumentando hasta que finalmente llegamos al punto de rotura. Entonces, en esencia, cuando tenemos materiales como el acero, sabemos que su gráfica típica es que tiene un rango elástico, o sea, donde yo le puedo hacer carga y él se deforma y retiro la carga y recupera su forma original, un punto de fluencia y luego un rango plástico, que es donde ya el material está deformado, ya el material ha fluido, o sea que ya falló, hasta que llega finalmente al punto de rotura. Bien. La compresión, pues ya sabemos lo que pasa. Aquí tenemos un dibujo, aparece la compresión. Esta probeta trata de acortarse, pero igualmente trata de engordarse en la mitad, porque pues obviamente la masa no se va a desaparecer, y pues tiene que ver con ese comportamiento del módulo de Young. Lo importante es entender que finalmente pues la compresión pues supone unos comportamientos que son bien complejos, que más adelante los vamos a ver, en el que yo puedo tener elementos que efectivamente yo los comprimo y se van a aplastar, literalmente se van a aplastar completamente, pero cuando tenemos elementos muy esbeltos que se someten a compresión, lo que va a pasar es que va a aparecer una cosa que se llama el pandeo lateral. Y ese pues es el enemigo principal de los elementos sometidos a compresión. Aquí vemos algunos ejemplos de cómo se fallan en el laboratorio elementos a compresión, elementos de concreto, elementos de madera, y en fin, de cualquiera de los materiales que ustedes quieran ver. Pero pues miren que la falla típica de la madera, en este caso como es una probeta gordita, ¿cierto? No es esbelta, pues entonces va a fallar por aplastamiento. Pero si eso fuera un palo alargado, pues hubiera fallado seguramente por pandeo lateral, que es pues finalmente lo que vemos. Por eso es que ponemos siempre, los profesores de estructura siempre ponemos esta imagen del bastón de Chaplin, porque pues precisamente es un bastón que siempre está sometido a compresión y que uno siempre ve que está pandeado, ¿cierto? Y entonces ese pandeo, lo que es clave es entender que por qué no podemos tener elementos tremendamente esbeltos sometidos a compresión, porque van a fallar fácilmente a partir de este fenómeno, y por eso es clave que ustedes lo tengan en cuenta cuando están planteando una estructura, sobre todo los elementos verticales que van a estar sometidos a compresión. Bien, aquí hay algunos ejemplos de esas fallas de pandeo. Esta es una falla típica por pandeo, pues esta ni se diga, pues acá se ve perfectamente la deformación, y aquí pues también se ve el elemento del pandeo. Se ve como la falla es completamente diferente a la que veíamos por
aplastamiento. Entonces, antes lo que habíamos visto pues es todo este tema de los esfuerzos axiales, pero ahora lo vamos a meter en los elementos que trabajan la flexión, ¿sí? Los elementos a flexión ya no se están transmitiendo los esfuerzos de forma paralela a las barras o a los elementos estructurales, sino que en este caso lo que va a pasar es que van a resistir las cargas, las cargas ya no se van a estar aplicando en este sentido, era lo que estábamos haciendo con los esfuerzos axiales, o sea que se están aplicando en este sentido y por lo tanto los esfuerzos internos también ocurren en este sentido, también ocurren paralelos a la barra, sino que en este caso las cargas se van a aplicar perpendicularmente y necesitamos saber cuáles son los esfuerzos internos que tienen que ocurrir acá para poder llevar las cargas hasta los apoyos, que es lo que necesitamos. ¿Bien? Entonces, pues el ejemplo típico de la sección activa pues son las vigas. Entonces, pues obviamente pues la función principal de las vigas es vencer una luz entre dos apoyos, resistir las cargas que actúan perpendiculares y llevarlas hasta los apoyos a través de una cosa que se conoce como el trabajo a flexión. La flexión es un esfuerzo complejo porque pues obviamente por lo que todo va a generar una deformación completamente diferente en los elementos. Digamos que en este caso, al estar siendo perpendicular la carga, lo que va a hacer es que va a arquear, a tratar de deformar, y esta deformación es la que va a inducir los esfuerzos internos de esa viga. Y lo que va a pasar es que esos esfuerzos internos pues son esfuerzos simultáneos de compresión y tracción, ¿sí? En ese sentido, lo que va a pasar es que vamos a ver una viga que al deformarse, ¿cierto? Está la viga que tenemos seguramente, más adelante vamos a ver dibujos parecidos a ese. Tenemos una viga y lo que le va a pasar a la viga es que al ser sometido a una carga, toda esta cara superior se va a ver sometida a compresión, o sea que está tratándose de acortar, lo que vimos anteriormente, y toda esta cara inferior va a estar sometida a tracción, por lo tanto esta cara inferior está tratándose de alargar. Entonces es un elemento que simultáneamente está tratándose de acortar en la parte superior y alargarse en la parte inferior a partir digamos, del trabajo de compresión y tracción simultáneo que está ocurriendo. También hay una cosa importante, es que aparece dentro de ese elemento una parte, digamos que vamos a saber que la mitad de esa viga va a estar trabajando a esfuerzos de tracción y la otra mitad de la viga va a estar trabajando a esfuerzos de compresión. Quiere decir que hay un punto de inflexión en la mitad que se llama el eje neutro, que es un punto donde el elemento ni va a tratarse de acortar ni va a tratar de alargarse, sino que simplemente va a mantener exactamente igual con la misma longitud, y eso se conoce como la fibra neutra o el eje neutro, porque ahí supuestamente no están ocurriendo ningún tipo de esfuerzos. Bien, cuando miramos el tema, pues ya en una viga más compleja, una viga que tiene dos apoyos y tiene un voladizo, pues empezamos a darnos cuenta cómo las caras van teniendo esfuerzos diferentes. Por ejemplo, en este caso, toda esta parte está sometida a compresión, toda esta parte de abajo está sometida a tracción, y cuando estamos hablando de un voladizo, los esfuerzos cambian de sentido completamente. Ya este elemento está tratándose de alargar por encima y está tratándose de acortar en la parte baja, o sea, está sometido a compresión de manera simultánea. Y en este caso, cuando tenemos esto que se llama una viga continua, o sea, pues que la viga continúa, no solamente va de apoyo a apoyo, sino que continúa hacia los dos lados, pues vamos a empezar a ver que hay una interacción entre los esfuerzos, entre las deformaciones que están ocurriendo dentro de los apoyos y las deformaciones que ocurren también en las luces que están cercanas. Este dibujo ya lo hemos visto en otro video, en donde muestra esto que se llama las líneas isostáticas. Las líneas isostáticas lo que nos muestran son los caminos por los cuales están recorriéndose los esfuerzos, o sea, donde están ocurriendo o los esfuerzos de compresión o los esfuerzos de tracción de manera simultánea, y nos permite empezar a entender cómo se reparten esos esfuerzos. Acá vemos en este caso, en esta viga, vemos cómo las fibras hay una compresión que lleva a la forma aproximada del arco en este sentido, y está la tracción que lleva a la forma de cable descolgado en este sentido, más o menos aproximadamente. Y sabemos que aquí en la mitad pues está el eje neutro, que es el que no deja que ahí no ocurra ningún tipo de esfuerzos. Y cuando estamos hablando de una viga en voladizos, aquí la vemos la viga empotrada en un muro, por ejemplo, vemos cómo los esfuerzos principales en la parte superior son los esfuerzos de tracción y en la parte inferior son los esfuerzos de compresión. O sea, entonces acá se transmite, se comprime como estos medios arcos en este sentido, y en este sentido se traccionan estos
estos elementos que están en este sentido. Entonces miren cómo se cambió aquí completamente el sentido de los esfuerzos como los estábamos viendo acá en la parte inferior. La flexión, además de generar compresión y tracción, genera una cosa que se llama los esfuerzos de cortante. Y los esfuerzos de cortante, como su nombre lo indica, son esfuerzos derivados de unos pares de fuerzas. ¿Sí? Piensen cuando hablamos de cortante, pues piensen por ejemplo lo que hacen unas tijeras. Una tijera tiene dos elementos que uno va para arriba y otro va para abajo y cuando pasan por el papel cortan, ¿cierto? Rompen el papel completamente. Eso es lo que hace el esfuerzo de cortante. Y lo que es importante es que tengan en la cabeza cuando hablamos de esfuerzo cortante tenemos dos esfuerzos de cortantes actuando simultáneamente. Un cortante vertical, o sea, este par de fuerzas que está ocurriendo así, en este sentido, o sea, se genera cortante en este sentido, ¿cierto? Pero también se está generando cortante en el sentido horizontal, que es lo que parece dibujado acá. Entonces también hay este par de fuerzas en este sentido. Y eso pues obviamente es lo que va a generar, a intentar romper internamente esa viga. Entonces, para resistir la tendencia al giro que produce la flexión, ya sabemos que, cuando yo estoy flexionando, ¿cierto? Cuando yo tengo un elemento, tengo una viga, como en este caso que la tengo apoyada aquí y acá, y yo apoyo aquí, pues realmente lo que estamos induciendo es un brazo de palanca, ¿cierto? Entre el punto de aplicación de la fuerza y el apoyo. Ese brazo de palanca, ¿cierto? Pues está tratando de girar esto y al girar eso, pues eso lo que va a tratar de hacer es que este elemento pues tome esta forma que es la que hemos tratado de entender todo el tiempo, ¿cierto? Entonces ese giro que ocurre, ¿cierto? Ese giro que está ocurriendo es lo que se conoce como el momento flector. Entonces ese momento flector está en función de ¿qué? Pues está en función, el momento flector está en función en esencia de la luz que se está venciendo, de qué tan grande es la luz. Y ese momento flector se conoce también como el momento actuante, o sea, es el momento que se está generando por las características de apoyo de la viga. Y lo que tengo que hacer es cómo hago para resistir ese momento actuante. Entonces la única forma de resistir ese momento actuante es a través de una cosa que se llama el momento resistente. Y el momento resistente está determinado por la sección de la viga. ¿Bien? Entonces, ese momento interno, ese momento resistente, pues finalmente ese va a estar en proporción a entender que hay un par de fuerzas actuando, ¿cierto? Sabemos que tenemos la viga que está apoyada, ¿cierto? Que esa viga al recibir la carga se deforma, ¿cierto? Y lo que tenemos que saber es que la resistencia va a estar en función de esta altura, o sea, de la letra D, que es la que me muestra la distancia que hay entre el cordón sometido a compresión y el cordón sometido a tracción, que es lo que está dibujado aquí, ¿cierto? Entonces ese momento, ¿cierto? Ese momento resistente, ¿cierto? Va a cambiar, ¿sí? Pues, o sea, si nos damos cuenta, ese momento resistente pues está determinado por la distancia, entonces en la medida que la distancia sea más grande, pues el momento resistente va a ser mayor, ¿cierto? Y se supone que para que esta viga esté en equilibrio, pues el C por D, o sea, el esfuerzo de compresión multiplicado por la distancia, tiene que ser igual al esfuerzo de tracción multiplicado por la distancia. En el caso que eso no fuera igual, pues obviamente la estructura estaría completamente desequilibrada. Entonces, pues en esencia lo que nos está diciendo este análisis es que pues entre mayor sea la altura de la viga, o sea, mayor sea la sección de la altura, pues mayor será el momento resistente que puede desarrollar internamente y eso me va a permitir contrarrestar el giro de la sección, o sea, la deformación de la sección, porque pues obviamente pues en la medida que eso crezca, pues obviamente va a poderlo contrarrestar de manera más sencilla. Eso nos lleva a un tema que es importante, entonces es que las secciones, los elementos estructurales, tienen una propiedad clave desde el punto de vista geométrico, que es la que permite entender esa oposición que puede tener la sección en contra del momento flector, ¿sí? Entonces yo tengo que poder lograr entender qué es lo que está pasando ahí adentro. Y por eso es que nos lleva siempre a hacer este ejemplo que tenemos acá, es el que siempre utilizamos para entender que la inercia, ¿cierto? Esa característica geométrica que tiene la sección, pues solamente es la que nos va a garantizar la rigidez. Y en la medida en que yo tenga más altura que base, ¿cierto? La altura va a ser la que me va a generar que esos elementos estructurales sean más rígidos. Y muchas veces simplemente es un problema
de orientación de la sección, que yo pongo la sección así en lugar de ponerla así como la tenemos acá, siempre sabiendo que la base va a ser la parte que está en horizontal y la altura va a ser la parte que está en vertical. Acá esta viga tiene muy poquita altura, pero tiene mucha base, ¿cierto? Y por algún motivo descubrimos que esta inercia de esta va a ser mucho mayor porque la altura es mucho mayor que la altura de esta. ¿Y eso en qué se explica? Se explica en esta fórmula que es muy sencilla. Esta es la fórmula para calcular la inercia de una sección rectangular. Y en esa inercia me permite saber qué tanto está en capacidad a partir de su geometría, una sección está en capacidad de anteponerse a esas deformaciones. Entonces es muy sencillo calcular la inercia, es base por altura elevada al cubo sobre 12. ¿Qué es lo importante que hay que mirar? Miren esto. La altura siempre está elevada al cubo. O sea que cualquier mejorita que yo haga de 2 centímetros, cualquier cosita que yo aumente la altura, de la viga, inmediatamente estoy disparando su inercia. O sea, estoy disparando su capacidad para anteponerse al momento flector que estoy tratando de resolver. Aumentar la base no ayuda mucho, ¿no? Porque simplemente es directamente proporcional, ¿sí? En vez de aumentar 1 centímetro o 2 centímetros la base, es mucho mejor negocio aumentar 2 centímetros la altura porque eso está elevado al cubo. Entonces eso le permite a uno hacer unos cálculos fundamentales de la sección. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que es mucho más eficiente pues, aumentar la rigidez a partir de la altura en una viga. Y eso pues obviamente siempre nos va a llevar a que orientemos, por eso siempre dibujamos las vigas en sentido vertical, porque obviamente eso estamos seguros de que nos va a permitir manejar mucho mejor la inercia y manejar mucho mejor la deformación de esos elementos estructurales. Cuando hablamos de una sección tiene diferentes propiedades. Entonces, pues digamos la propiedad más básica de una sección es el área. ¿Sí? Que me digan el área cuánto es. Pues cuando estamos hablando de una sección rectangular, pues simplemente es un problema de multiplicar la base por altura. Si la sección es redonda, pues sacar el área a partir del área de la fórmula del área para el rectángulo y así sucesivamente. La siguiente propiedad es entender cuál es el centroide de la sección. Es el centro geométrico de la figura, en este caso pues es el centro del rectángulo, ¿cierto? Van a haber secciones que son más difíciles de encontrar el centroide, pero el centroide es importante porque es el punto, ¿sí?, donde hay la rotación es nula. Por más que trate de moverse, ese punto no se va a mover y ese es importante como un punto de referencia desde el punto de vista de comportamiento estructural. La inercia, ya lo vimos, pues simplemente pues es entender cuál es el sentido fuerte y el sentido débil de una sección. En este caso, pues ya sabemos que el sentido fuerte es este y el sentido débil de la sección es este. O sea, sabemos que en este sentido tiene muy poquito espesor, pues por lo tanto tengo que entender que ahí no va a tener tanta resistencia y que la resistencia importante se la va a estar dando la altura. Bien. Acá tenemos un ejemplo sencillo en el que muestra claramente cómo es más eficiente la misma área. Yo tengo una sección inicial que tiene 30 por 50 de altura, que logra una inercia de 0,0031. Bien, lo que hacemos acá después, lo que hacemos es duplicar, ¿cierto? Duplicamos el ancho de la viga, o sea, la base de la viga, y eso nos llevó a duplicar el ancho de la viga, ¿sí? Miren lo que le pasó a la inercia, ¿cierto? Se duplicó la inercia. Pero miren lo que pasa cuando yo cojo exactamente la misma cantidad de material y la ubico en la altura. Entonces inmediatamente esto pasó de 0,0031 a 0,025, ¿cierto? Porque entonces ya tenemos ahora 8 veces más de inercia, 8 veces más de inercia que lo que teníamos en la situación inicial, simplemente por jugar con la altura del elemento. No pasó esto acá, no entiendo. Perdón. Ahí. Bien. Y la otra condición es el radio de giro. El radio de giro es una característica que es importante porque el radio de giro lo que nos está estableciendo es cómo hacemos, ¿cierto? Una sección tendrá mejor radio de giro en la medida que nosotros logremos concentrar la masa sin cambiar la inercia de la sección. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una sección rectangular maciza, como esta, ¿sí?, y tengo una sección rectangular con las mismas medidas, pero esa sección rectangular es así, es hueca, ¿sí?
¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, ¿cuál es establecer la mayor distancia posible, en este caso con respecto al centroide, la mayor distancia posible sobre la cual ubico la masa para hacer mucho más eficiente la sección? Esta sección tiene mejor radio de giro que esta, ¿sí? Porque estoy con menor cantidad de masa, con menor cantidad de material, estoy logrando la misma inercia que hay aquí arriba. ¿Sí? Aquí la H es la misma, la B es la misma, aquí la H es la misma, la B es la misma. Entonces, cuando yo aplico la fórmula para la inercia, esta inercia va a dar exactamente igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues que obviamente el material en este caso está ubicado de forma mucho más eficiente. Bien, eso es lo que establece el radio de giro. Y el módulo de sección es una cantidad que lo que va a expresar es la cantidad, la capacidad que tiene una sección para resistir esfuerzos de flexión. ¿Sí? Y obviamente a través de ese cálculo del módulo de sección es muy sencillo poder encontrar cuáles son los perfiles adecuados con los cuales yo puedo vencer eso. ¿Esa información dónde sale? En las tablas, por ejemplo, de los perfiles de acero, sale la información de esa precisamente, sale cuánto es el radio de giro, cuánto es el módulo de sección, ¿cierto? Y entonces pues ahí yo puedo escoger, por ejemplo, cuál de estos perfiles es el más adecuado para poder trabajar y para poder resolver la inercia que yo esté armando. Entonces tenemos el ejemplo de los perfiles ENI, que son los IPNs. Entonces ahí aparecen las diferentes características, si ustedes se dan cuenta, cada una de las características de las que hablamos ahora están resueltas ahí. Cuando hablamos de vigas, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Estamos hablando de al menos 3 tipos de vigas, que son por un lado las vigas simples, que son las vigas que hemos ya visto en el curso constantemente, que es una viga sencilla que está apoyada de esta manera. Las vigas continuas, cuando tenemos vigas largas, ¿cierto? Que están apoyadas de manera continua, valga la redundancia, en varios apoyos, ¿cierto? Entonces es un solo elemento de lado a lado, pero tiene varios apoyos intermedios, y lo que veíamos es que en la medida en que, dependiendo de las condiciones de apoyo, pues yo cargo acá, y entonces pues esto se deforma, pero entonces esto, por ejemplo, puede deformarse así, simplemente por el hecho de que yo estoy aplicando la carga en este sitio. Y por el otro lado están las vigas en voladizo, que como veíamos, pues puede ser pensando que hay aquí un gran empotramiento y la viga sale, o cuando tenemos una viga continua que tiene voladizo, por ejemplo en estos casos. Esta es una viga continua y una parte un tramo de esa viga está en este momento en voladizo. Cuando yo aplico la carga acá, ¿cierto? Pues esto va a bajar acá y seguramente eso va a hacer que esto se deforme de esta manera, como ustedes ven ahí, simplemente por aplicar la carga aquí en la punta. Y si yo aplicara la carga, en lugar de aplicarla en la punta, la aplicara aquí, seguramente esto se deformaría así, y lo que le pasaría a la punta del voladizo es que se levantaría. ¿Sí? Entonces ese tipo de análisis es el que ustedes tienen que poder hacer con sus cubiertas. ¿Cuáles son las características pues, de las vigas? Pues son estructuras lineales. A mayor longitud de la viga pues debe tener mayor sección. Cuando hablamos de longitud estamos hablando de la luz que está venciendo esa viga. Tiene que ser capaz de resistir flexión y cortante, que es lo que ya nos damos cuenta. O sea que no es solamente un problema de la flexión, sino que la flexión se deriva a cortante. Entonces vamos a tener que resolver ese problema. Es solamente un sistema estructural tremendamente conocido y es aplicable a muchos materiales. Yo puedo hacer sistemas con vigas de concreto reforzado, de acero, de madera, etcétera, etcétera, y pues puedo resolver diferentes tipos de estructuras. Acá vemos como el típico ejemplo que tiene que ver un poco con la práctica que van a hacer, en la que uno puede ver tal cual cuando yo aplico la carga, qué es lo que está pasando. En este caso tiene estos dos pelados que están aquí montados en las puntas, hacen bajar los voladizos y la bajada de los voladizos hace que se suba aquí en la mitad. O sea, quiere decir que la flexión trabaja en diferentes sentidos dependiendo cómo sea la aplicación de las cargas. ¿Bien? Y lo otro que tengo que tener claro pues es quién está trabajando a flexión y quién está trabajando desde esa flexión, quién se le está derivando un esfuerzo de compresión y a quiénes se le está saliendo un esfuerzo de tracción. Aquí vemos por ejemplo el ejemplo de un esfuerzo de tracción, ¿cierto? Aplicado a la cara superior, ¿sí? En este caso la cara superior va a tratar de agrietarse como está acá, y es cuando el acero de refuerzo aparece para resolver los problemas y termina haciendo esto que ustedes ven acá, que ya está el acero de refuerzo longitudinal, pues ya ese elemento no se va a fracturar, sino que simplemente el acero va a asumir los esfuerzos de tracción que están viajando por esa parte de la viga. ¿Bien? Bien, ahora veamos cuando estamos hablando de un elemento sometido a flexión, pues finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues por un lado, pues entendemos cuál es
la distribución de esas cargas. En este caso tenemos una carga que aparece como Q, debería ser W, que es digamos, la notación que utilizamos aquí en Colombia. Esa aplicación de esas cargas genera una deformada, que es como se llama la manera, esta forma que toma el elemento cuando se le aplican las cargas, ¿cierto? Tiene unas condiciones de apoyo claramente diferenciadas. En este caso tiene una articulación a este lado y a este lado tiene un apoyo simple. Luego tenemos el cortante, y esto es importantísimo. Una de las cosas que hay que aprender es que donde está ese cortante concentrado, la mayor parte es hacia los apoyos, cuando estamos hablando de una viga que tiene una condición de apoyo como la de aquí arriba. Entonces el mayor cortante va a estar en los apoyos y ese cortante va disminuyendo geométricamente hasta que llega a cero en la mitad de la luz, en la mitad de la viga. Entonces la viga cuando está puesta acá, ¿cierto? En este punto, entonces el cortante donde va a ser máximo es aquí y va a ser aquí en la punta, y en la parte de la mitad ese esfuerzo de cortante va a ser cero, o sea que donde va a tener que poner mayor cantidad de flejes en el concreto reforzado, pues va a ser cerca de los apoyos. Y lo otro que tenemos es el momento, ¿cierto? Y ese momento, para saber ese momento, qué es lo que está pasando, cuando tenemos ese tipo de apoyo y tenemos una carga uniformemente repartida, el momento va a ser máximo en la mitad, ¿cierto? Porque es el sitio donde tenemos el mayor brazo, tenemos la mayor distancia con respecto a los apoyos, ¿cierto? Y se va a ir disminuyendo en la medida que yo voy avanzando, ¿cierto? En la medida que la distancia con respecto al apoyo es menor, pues ese esfuerzo de momento pues va reduciéndose poco a poco, ¿bien? Y la fórmula para calcular el momento es muy sencilla porque es WL cuadrado sobre 8, ¿cierto? Que es esta misma que está aquí abajo, ¿cierto? Entonces simplemente es la carga, ¿cierto? Por la luz elevada al cuadrado dividido 8. ¿Qué es lo grave del momento? Que el momento se dispara con la luz profundamente porque la luz está elevada al cuadrado en esta fórmula. Entonces cualquier poquito que yo agrande la luz, por ejemplo, entre los apoyos, inmediatamente lo que va a pasar es que el momento actuante se va a disparar. ¿Bien? Y ese es el momento que tenemos acá. Esto que tenemos aquí dibujado, que tenemos aquí escrito, el WL cuadrado sobre 8, es la fórmula para calcular el momento actuante sobre la viga. Bien. Obviamente, dependiendo de las maneras de apoyo va a cambiar. Entonces acá tenemos un apoyo en el que tenemos una articulación y un apoyo simple, y aquí en este caso tenemos dos empotramientos. Cuando tenemos dos empotramientos, ¿qué es lo que observamos? Lo primero que observamos es que hay un cambio en el cortante, hay una reducción en el cortante, y eso está bien, ¿cierto? Y lo otro que va a pasar es que va a cambiar los momentos. Van a empezar a aparecer momentos positivos, como este, y momentos negativos, ¿cierto? Simplemente por la aparición de un empotramiento, ¿sí? Y esa aparición del empotramiento, pues inmediatamente nos obliga a tener dos fórmulas actuando aquí. Una, que me va a calcular el momento máximo en la mitad de la luz, y miren lo que pasa aquí. Sigo teniendo WL cuadrado, pero ya no WL cuadrado sobre 8, sino que tenemos WL cuadrado sobre 24. O sea que si se redujo a la cuarta parte, se redujo el momento simplemente por empotrar. O sea, en la medida, lo que podemos afirmar en este momento es que entre más restrictivos sean los apoyos, inmediatamente la deformación se reduce radicalmente, y al reducirse la deformación radicalmente, lo que va a pasar con los esfuerzos que también se van a reducir. Entonces el momento actuante aquí en la mitad va a ser mucho menor. Pero me va a aparecer un momento negativo nuevo, que es este que está acá, que es el WL cuadrado sobre 12, que va a aparecer en cada uno de los lados. Entonces un momento negativo que está actuando ya no es un momento que está tratando de flectar hacia abajo, sino que está tratando de flectar hacia arriba, ¿sí? Que eso es lo que uno puede observar acá. Por eso, miren que la deformada es completamente diferente, ¿sí? Aquí la deformada trata de mantenerse recta aquí en los arranques, y luego sí, la deformada se descuelga normalmente acá en esta parte y compara con este lado. En el caso del cortante, digamos visualmente, pues uno pensaría que es mucho menor, pero el cortante se mantiene constante, ¿sí? Si se dan cuenta, es WL sobre 2, y entonces W por L sobre 2, positivo y negativo, y a este lado estamos en WL sobre 2 igualmente, o sea que por lo tanto el cortante es exactamente el mismo. Podemos cambiarle el apoyo en este caso está aquí empotrado a la derecha y está articulado al otro lado, entonces pues quiere decir que acá vamos a tener mayores restricciones, y en este caso
Eso va a cambiar la distribución, por ejemplo, de los cortantes. Vamos a tener un cortante diferente a este lado, en este caso 5WL sobre 8 y a este lado tenemos 3WL sobre 8. Se mantiene el sobre 8, pero simplemente lo que está, por un tema geométrico, se está repartiendo de manera diferente ese cortante, dejando el punto de cero cortante en un sitio completamente diferente, no en el centro de la luz, sino mucho más corrido hacia este lado, simplemente porque este apoyo es más restrictivo. En este caso, ese apoyo más restrictivo, está más restringido, está disparando el cortante. Y lo otro que está haciendo es que también la distribución del momento pues va a cambiar, ¿sí ven? Entonces, en este caso, tengo momento positivo a este lado, entre este punto de inflexiones de acá, este punto de acá tenemos un momento y aquí tenemos otro momento, que es en este caso un momento negativo. Y eso pues nos va mostrando diferentes alternativas. Cuando estamos hablando de un voladizo, en este caso, también podemos calcular fácilmente cuánto es el cortante. En este caso, el cortante máximo es la carga multiplicado por la luz, así de sencillo, Q por L, o sea, WL sería igual al cortante máximo en una viga de voladizo, y el momento máximo, que también está ubicado en el apoyo, acá en el apoyo donde va a estar todo el esfuerzo, tanto el cortante como el momento flector, ¿cierto? Va a ser, en este caso, va a ser WL cuadrado sobre 2. O sea, acá tenemos un momento grandote. Entonces, lo que es importante es que miren cómo acá en el voladizo, si el punto de máximo cortante coincide con el punto de máximo momento, cosa que no pasa aquí, ¿sí? Acá cuando estamos hablando de un sistema como este que vemos acá, no necesariamente el punto de mayor cortante como este corresponde con el punto de mayor momento, en este caso el momento es 0. Pero con motivo del empotramiento, miren lo que pasa aquí en la punta. El punto de máximo cortante coincide con el máximo momento negativo, en este caso, por la inclusión de ese apoyo empotrado. Bien, aquí hay unas fotografías de cómo están haciendo fallar una viga. Entonces acá lo interesante es ver cómo acá, claramente en la parte de abajo, esto está tratándose de estirar. Y al tratarse de estirar, aparecen estas grietas que ustedes ven acá. Y en cambio aquí arriba se está tratando de comprimir. O sea que está tratando de hacer esto en este sentido. Entonces por eso obviamente no aparecen grietas. Y esto es lo que explica la importancia de la aparición del acero de refuerzo para empezar a controlar estos puntos en los cuales pueden aparecer esas grietas. Hay una falla de una viga en laboratorio, aquí una falla de una viga de acero en la vida real. Entonces miren cómo está completamente colapsado en este punto, ¿cierto? O sea que si estamos colapsando, si eso estuviera cerca del apoyo, si está en la mitad, pues obviamente esto está en la mitad, claramente. Entonces pues aquí en la mitad lo que tenemos es un esfuerzo, falló por momento, o sea, por la cantidad de momento que estaba aguantando esa viga en ese punto, ¿cierto? Acá también es una falla por momento, también en este punto. La pueden visitar y mirarlo en YouTube, aparece el ejemplo. Y obviamente lo que nos lleva al cortante a entender es que finalmente lo que le está pasando a nuestra viga, ahora sí para entenderlo mejor, es esto. ¿Sí? Nuestra pobre viga está horizontalmente, está tratando de deslizarse y romperse como en láminas. Imagínense que yo cojo un libro y trato de curvarlo. ¿Y qué le pasa a las hojas? Las hojas se deslizan en este sentido. Pero es que de manera simultánea está pasando esto, pero también está pasando esto. A lo largo de toda la viga está pasando esto, que es lo que vemos acá. Entonces por eso tenemos un cortante horizontal y un cortante vertical. ¿Listo? Está pasando. Y eso es lo que nos lleva a entender este cortante vertical, ¿quién no lo controla? Las varillas que yo pongo en este sentido, ¿cierto? Van a controlar ese cortante horizontal, y las varillas que yo pongo en este sentido son las que van a controlar el cortante horizontal, ¿sí? O sea, los flejes que yo pongo internamente, los estribos que pongo dentro de la viga para poderla reforzar, pues son los que van a asumir ese cortante que ustedes ven acá. Bien. Esta es la falla típica por cortante, que se trata pues de cortar literalmente la viga, porque pasa aquí, porque es aquí lo que está pasando, es como un arco que está pasando aquí por dentro, ¿cierto? Entonces ese arco, esa transmisión de esfuerzos de compresión es la que termina generando el cortante al final de cuentas, y ese cortante pues tiene que uno que siempre controlarlo o a través de elementos como estos en un perfil en I que se llaman los atiazadores, o a partir de la distribución del acero internamente en los elementos estructurales. Acá no es tan evidente la falla de cortante, pues ahí se ve más o menos el arco que se ve aquí por dentro, pero acá sí se ve clarísimo, ¿no? Como aquí la viga está tratando de bajar
y este punto se queda quieto. Entonces, al quedarse quieto, es como si esto estuviera haciendo fuerza para arriba. Entonces, la viga se corta, ¿cierto? Porque está tratando de hacer este movimiento que ustedes ven, que ven ahí que hago con mis manos. ¿Bien? Y eso les muestra el cortante. Lo otro que puede pasar es que tengamos las estructuras sometidas a torsión, ya son esfuerzos demasiado complejos, yo creo que ustedes experimentalmente lo van a poder ver, ¿cierto? Y obviamente, pues, entender cuáles piezas, cuáles secciones son mejores para la torsión. Este dibujito yo creo que ayuda un poco a entenderlo, ¿cierto? Hay unas secciones que son mucho más estables, las más cercanas como al cuadrado, como a los polígonos regulares, y las que están cercanas a los polígonos irregulares y las fricciones en I son piezas que eventualmente pueden torcerse, pueden torsionarse cuando están sometidas a las cargas. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta, ya saben que esa torsión pues solamente hay que buscar cómo le pongo yo, si esta es la viga que va a tratarse de girar y va a tratarse de mover, pues lo más lógico es tratar de poner elementos en el otro sentido que puedan controlar esos movimientos. Aquí algunos ejemplos de vigas, una viga rectangular común y corriente, una viga en forma de T. Obviamente, esta es la única donde le aplica la fórmula como la vimos de la inercia. Aquí la inercia de esto hay que calcular cada uno de estos pedacitos, hay que calcular la inercia de este cuadrado con respecto al centroide, hay que sacar la inercia de este, hay que sacar la inercia de este, hay que sacar la inercia de esto, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa cuando hacemos una viga, esto se llama una viga, también se conoce como viga pi o viga doble T. Tenemos una viga descolgada, que es como realmente la llamamos, esto es una presentación heredada de uno de los profesores españoles de la facultad, ¿sí? Entonces esta viga que está descolgada de una losa maciza se conoce así como viga descolgada. Las vigas planas, que estas no las usamos en nuestro medio, que son vigas que no son verticales así rectangulares, sino como acostadas, aplanchadas, que ya sabemos que es lo más ineficiente del universo porque la altura es la que se eleva al cubo cuando estamos calculando la inercia. Y esto que se llama una viga de cambio de nivel o viga de salto, en la que yo tengo una viga y en esa viga le llega una losa por un lado y llega una losa por el otro nivel a este lado, y eso permite hacer cambios de nivel entre el interior y el exterior, entre dos espacios, bueno, en fin, lo que ustedes consideren arquitectónicamente que se debe hacer. Algunos perfiles, cuando tratamos de entender cómo resisten los diferentes materiales, resisten los esfuerzos, hay que empezar a hablar de qué esfuerzos aguanta cada material. Entonces, por un lado, pues está el acero, ya sabemos que el acero aguanta compresión, aguanta tracción, aguanta flexión, es un material súper noble. En ese sentido, cuando está trabajando a compresión, es mejor trabajar secciones que se puedan como meter dentro de un cuadrado, ¿cierto? Como estas que ustedes ven acá, ¿cierto? Son secciones más estables. Por eso es que se utilizan muchísimo los perfiles tipo H y los perfiles tubulares se utilizan. O también se puede incluso armar columnas cuadradas utilizando perfiles en U, los UPNs. Es perfectamente viable, pero lo importante es que la sección sea lo más pareja posible. El acero también puede resistir, además de compresión, flexión. Acá vamos a una unión típica a flexión de una viga con una columna, ¿cierto? Aquí está el ejemplo, aquí se ve la soldadura, se ve cómo funciona el tema. Lo más importante de este tema es entender que el acero puede asumir los diferentes esfuerzos y eso pues lo hace un material tremendamente competitivo en el medio. Y la madera pues puede trabajar a tracción, como ustedes ven ahí, ¿cierto? Esta es una típica unión de madera encajada hecha para aguantar. Yo puedo jalar esto y pues obviamente como estos dientes que quedan aquí metidos, queda metido acá entre este otro que se engancha aquí, pues está pensado para que quede agarrado así y no se suelte cuando esté sometido a tracción. Aquí vemos otra solución a tracción, ¿cierto? Acá como tengo una serie de dientes en este punto, que cuando yo traigo la otra pieza y la engancho aquí, pues yo le puedo hacer carga hacia allá y esa pieza no se va a salir, ¿sí? Acá vemos una unión típica a compresión en madera, o sea que este elemento va a aplicarle carga en este sentido a esta viga a través de este encaje que ustedes ven acá. Eso es perfectamente viable y eso nos termina llevando a entender que pues finalmente yo puedo llegar a ordenar, y esto ustedes ya tienen maestría en hacer cerchas con elementos a compresión y elementos a tracción, en donde pues yo lo que tengo que hacer es combinar esos diferentes tipos de uniones para finalmente poder tener, por ejemplo, en este caso una cercha que está trabajando a compresión y a tracción a partir de esfuerzos axiales, no como en la flexión, que trabajan de manera simultánea, ¿cierto? Y que yo puedo simplemente ordenarlos y empezar a trabajar
y entender que finalmente cuando hago una cercha lo que tengo que garantizar es que los ejes del cordón superior, el eje del cordón inferior y el eje de los elementos verticales y los elementos en diagonal, pues todos cachen en el mismo punto, y si eso es así, pues finalmente la cercha seguramente va a funcionar. En el siguiente video ya lo que vamos a ver son esas aplicaciones arquitectónicas de estos elementos basados en sección activa.